Vaya a Juan capítulo 20. Y mientras leemos la palabra de Dios, creeremos que Dios está actuando en todos mis hermanos. Si usted tiene alguna molestia, alguna dolencia, tengo para decirle que el Dios que tenemos es un Dios vivo, real, que actúa, pero a la manera de Él. Y no lo podemos presionar ni controlar, porque el Espíritu Santo tiene que tener libertad para Él hacer como Él quiere y como el Padre dice. Entonces nosotros sencillamente lo que hacemos es alimentar nuestra fe en la palabra y estar dispuestos a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Juan capítulo 20, versículo 21. El tema que vamos a tratar hoy, que ha colocado el Señor en mi camino, ha sido Shalom. Así de sencillo. Shalom. Usted me imagino que sabe qué significa Shalom, ¿cierto? Muchos dicen la paz. Leamos en Juan 20, 21 qué dijo Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez a sus discípulos: paz a vosotros. ¿Qué dijo? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo envió Jesús a sus discípulos? ¿Lo mandó en qué? En paz. Y es aquí cuando mi hija Caterine me compartía algo de Shalom, porque la palabra que se utiliza para paz es Shalom. En el Antiguo Testamento se dice Shalom, pero en el Nuevo Testamento se escribe Eirene, así como se escucha, Eirene, con E al principio, Eirene. En el Nuevo Testamento es Eirene, donde dice paz, es Eirene, y en el Antiguo es Shalom. Y el mundo ha definido la palabra paz como ausencia de guerra o dejar de pelear. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que se escucha. Usted a veces hace paz con su hermano. Usted a veces deja de pelear con su mamá o con su papá. Y aún el vecino deja de pelear con usted. O sea, ¿están en qué? En paz. Unos años atrás, en Colombia, unos guerrilleros y el gobierno colombiano decidieron hacer ¿qué? La paz. Y creo que fue la razón por la cual el presidente anterior volvió a ser nombrado como presidente, porque tanto la gente quería la paz como el trabajo que él estaba haciendo desempeñando la paz. Y se ganó el premio Nobel ¿de qué? De la paz. Sin embargo, ¿cómo sigue el país? ¿Está en paz? Sigue en guerra. Entonces, ¿qué falló? Algo no funcionó correctamente. Pero nosotros nos hacemos de la vista gorda y mejor tomamos la parte que nos gusta y no, hagamos la paz y pare de contar. En hebreo, la palabra Shalom tiene un significado más que paz. Investigando, encontramos que Shalom es un deseo que transmite, escuche esto, es un deseo que transmite salud, paz interior, armonía, calma, tranquilidad, bienestar. Así que la palabra Shalom, mis hermanos, va más allá de lo que tú y yo hemos escuchado decir. ¿Y por qué Dios colocaba esta palabra? Será porque para su venida tenemos que tener paz los unos a los otros.
Dios hoy nos advierte porque cuando hay paz, shalom, entonces van a suceder ciertas cosas que normalmente no han pasado en este país. La interpretación bíblica para esta palabra representa algo completo o entero. Me explico. Shalom en la palabra de Dios se interpreta como una pared. Imagínense una pared de ladrillos, pero no hay ni un espacio en esos ladrillos. No hay grietas, no hay huecos. Eso es un shalom en la palabra de Dios. O sea, completo. ¿Cómo está la pared? Completa. Está entera. No le falta nada. También es como una piedra perfecta. ¿Han visto ustedes cuando van al río y usted coge una piedra y esa piedra tiene una horma como perfecta, bien ovaladita, no tiene ninguna grieta ni ningún picadillo? ¿Usted cómo dice que está la piedra? Está perfecta, es una piedra entera, no le falta nada. En Génesis capítulo 2 quiero mostrarles una piedra perfecta, una pared entera, un shalom. Génesis capítulo 2 versículos 7 al 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Cómo era el huerto, hermanos? ¿Le faltaba algo al huerto? ¿Cómo era? Perfecto. ¿Qué contenía? Todo lo que necesitaba Adán y Eva. Era algo completo, entero. Allí Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban. O sea, que era un shalom. ¿Por qué? Porque allí que se respiraba. ¿Qué respiraba Adán y Eva? Paz interior, armonía, bienestar, tranquilidad. ¿Qué más dijimos ahora? Amor, sí, por supuesto. Salud. Entonces, como dicen por ahí, era un remanso de paz. La paz que tenían Adán y Eva era maravillosa. No habían pecado, todo estaba completo. ¿De qué se preocupaba Adán? Eva, nada. ¿Y su relación con Dios cómo era? Perfecta, entera, uno solo, shalom. Entonces vemos que el shalom de Dios estaba en Edén, porque eso representaba el huerto. Vaya a Génesis 3 versículo 8. Pero viene Satanás e utiliza a la serpiente, engaña a Eva y hace que Adán peque, y ellos lo hacen porque dejan de creer lo que Dios había dicho. Capítulo 3 versículo 8. Después de pecar pasó algo especial. Y oyeron ¿qué? La voz de Dios. ¿Qué hacía la voz de Dios allí? Se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Si Dios se paseaba, ¿por qué no dice y Dios estaba en el huerto? Porque dice y se paseaba en el huerto. Porque entonces, ¿usted a dónde va a pasear?
Cuando usted va a pasear, ¿usted qué quiere vivir en el paseo que hace? Que todo a su alrededor tenga ¿qué? Armonía, que usted tenga paz interior, que se sienta usted aliviado para disfrutar lo que está viendo, a dónde está yendo, para que usted también tenga tranquilidad. ¿Se preocupa usted en un paseo? No. Entonces, ¿qué tenía Dios en el huerto con Adán y Eva? Shalom. Estaba entero Adán y Eva con él. Pero cuando pecaron, lo primero que hacen ellos es ¿qué? Se escondieron en el huerto. Entonces, ¿por qué se podía pasear la santidad de Dios en el huerto? Porque era perfecto. Bueno, Adán y Eva ya habían pecado, sin embargo, Dios se seguía paseando. ¿Porque Dios cambió? No. Dios ya dejó de buscar a Adán y a Eva. No. ¿Dios rompió la relación? No. ¿Quién rompió la relación? Porque ya no tenía ¿qué? Ya no tenía relación. ¿A causa de qué? Del pecado. O sea, que el pecado llevó a romper la relación de Adán y Eva con Dios, y por lo tanto, si no hay relación, ya no tenían ¿qué? Paz. Ya estaban preocupados, culpables, ansiosos, ya se querían esconder de Dios, y aparte de eso, se les había acabado la tranquilidad, ya no tenían calma y ya no había armonía entre ellos dos. Adán y Eva empezaron a discutir. Así que, ¿qué es lo contrario de paz? Guerra o contienda, ¿cierto? Definimos qué es contienda, lo escribí. Contienda es peleas, disputas, discusiones, luchas, diferencias, algo incompleto, algo roto, algo alterado, algo donde hay un desbalance. Muchos de nosotros están desbalanceados por las economías. Eso desbalancea la relación con su cónyuge, pero también desbalancea la relación con sus hijos, porque algo se rompió y ya no hay la tranquilidad y la calma en el hogar. ¿Le ha pasado? Cuando hay un enfermo en casa, ¿hay un desbalance? Sí. ¿Cuántos se afectan? Todos. Cuando hay problemas económicos y no hay con qué cubrir los gastos, ¿quiénes se afectan? Se da cuenta que una cosa afecta a todas las demás y crea un desbalance. Por lo tanto, en esa palabra, en esa persona, ya no hay la palabra shalom. Ya no hay ¿qué? Paz. Entonces, si contienda es todo esto y paz es lo que definimos ahora, ¿cómo era la relación de Dios con Adán y Eva en el huerto antes de pecar? Antes de pecar. Entonces, una relación con Dios perfecta está integrada de 5 cosas: paz interior, salud, calma, tranquilidad, bienestar. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros hoy tenemos que empezar a mirar en nuestras vidas. Cuando hay un desbalance en nuestras vidas, si hay algo fuera de lugar y si no estamos cumpliendo con la función que Dios nos dio, entonces usted
está no en chalón. Tu chalón está destruido. Entonces, ¿por qué tenemos ansiedad? ¿Y por qué tenemos angustias y preocupaciones? Porque queremos resolver ¿qué? La situación. Queremos resolver que el problema es económico. Es que necesito 200,000 pesos y entonces voy a tener ¿qué? Paz. Le aseguro que usted pagará su deuda, pero no tendrá paz. Porque dentro de usted sigue con el shalom interior caído. La vida de la persona, ¿qué necesita entonces? Primero, ser restaurada. Esa persona que no tiene ese shalom necesita ser restaurada. Y segundo, la relación que hay entre las personas también necesita ser restaurada. No me responda. Usted tiene una relación completa, entera, llena con su familia. Pero usted dice que ama a Dios. Pero usted dice que tiene una relación íntima con Dios. Pero cuando hay ciertas personas de la familia que llegan a casa o tiene que usted ir a la de ella, usted se siente incómodo. Porque hay algo que no está ¿qué? Completo. A eso me estaba llevando Dios, a entender lo que es el shalom de Dios. ¿Sabe? Los conflictos personales, familiares y laborales son como consecuencia de haber abierto grietas y dejar espacios vacíos entre las familias o personas involucradas con usted. Y tal vez su pared no está entera, sino que tiene pequeñas grietas. Y usted se hace loco con las grietas, pero aunque usted camina con Dios, no siente plenitud en su vida. Adán y Eva perdieron su shalom con Dios. Se destruyó esa piedra perfecta de confianza que mantenían ellos unidos con esa relación con el Dios Todopoderoso. Vaya a Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y mire lo que dice. Y ponga mucha atención. ¿Cómo miró Dios a Abel? Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hoy no vamos a hacer énfasis en la ofrenda. ¿La ofrenda de Abel era buena o mala? La ofrenda de Abel era la correcta, la que Dios había dicho. Pero antes de Dios mirar la ofrenda, ¿miró qué? A Abel. Entonces, ¿qué vio en Abel primero? Su corazón. Si lo que Abel estaba viviendo en su vida presentaba ese shalom de Dios, si había armonía, si había salud, si había tranquilidad, si había calma, entonces Abel, ¿cómo podía venir delante de Dios? En paz. Entonces Dios por eso dice, miró primero el corazón de Abel y después miró su ofrenda. Pero cuando miró a Caín, dice también que vio a Caín y a su ofrenda. Pero dice que no agradó a Dios, porque el corazón de Caín no tenía la paz que en su corazón era necesaria
para tener una relación con Dios. Y es tan tremendo y tan delicado eso, que ¿qué hizo Caín con el hermano a causa de ello? Dice que se enojó, lo invitó a salir al campo y lo mató. Así que la intención de Abel era poder tener un buen shalom con Dios. Si lo tomamos de esa manera, ¿cuántos de acá quieren tener un buen shalom con Dios? ¿Y shalom qué es? ¿Paz en qué? En el interior. Así que la paz, hermanos, no es, hermana, perdóneme, Dios la bendiga, sigamos siendo amigos, estemos en paz. No, ¿cómo le parece? Que eso no es shalom. Es más, he escuchado a algunas personas que dicen, yo perdono. ¿Cómo es la cosa? Pero no olvido. Que lo perdone Dios, porque yo no. ¿Sí le ha pasado? ¿Cuántas raíces hay en su corazón de personas que lo han lastimado y usted se ha hecho el bobo o la boba? Y usted la guarda por allá y nunca lo saca, pero sigue ahí. Y tarde que temprano, cuando tú te enojes, ¿vas a qué? A vomitarlo. Y se lo vas a vomitar delante del otro. ¿Eso es shalom? No. ¿Y por qué insisto con esta palabra shalom? Porque donde hay shalom con Dios, todo eso trae una consecuencia en tu vida. Una buena relación con Dios, o sea, salud, paz interior, armonía, calma, tranquilidad, bienestar, era lo que tenía Abel, porque él estaba afianzado en algo que había recibido de sus padres, y fue una promesa que estaba en Génesis 3:15. ¿Cuál era? El Salvador. Y él sabía que esa promesa llegaría, porque traería una vez y para siempre el shalom de Dios. Algunos me están abriendo los ojos, pero créame que Dios le va a mostrar esto en su corazón. Todos los grandes hombres de la Biblia esperaron la misma promesa de Abel. Y esos hombres caminaron ¿por qué? ¿Por qué? Por fe, no por qué. Y no recibieron lo que habían esperado, porque murieron y no había llegado la promesa. Usted lo puede leer en Hebreos 11. Sin embargo, estos hombres tenían algo en su interior que agradaba a Dios y a la ofrenda que ellos traían. Tenían con Dios ¿qué? Dígalo. Dígalo otra vez. Shalom. Tenían shalom con Dios. Ahora vaya a Éxodo 22:5, le muestro un ejemplo de lo que es shalom en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 22, versículo 5. Es uno de muchos ejemplos de shalom, porque shalom en el Antiguo Testamento es muy repetido. Dios le da la ley a Moisés y Moisés empieza a dar unas leyes que Dios le dice que diga para el pueblo. El capítulo 22, versículo 5
es uno de ellos. Dice así, mira el versículo 1 primero. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. A ver, aterricemos. ¿Qué pasó ahí? Hay un ladrón que se robó ¿qué? Un buey y lo cogieron. Ahora el ladrón, ¿qué tiene que hacer? ¿Devolver el buey? Si tenía el buey, lo tiene que devolver. Bueno, lo mató. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar ¿qué? 5 bueyes por el que él se llevó. Dar 4 bueyes más, ¿cómo le parece? Ahora vaya al versículo 5. Si alguno hiciere pastar en campo viña y metiere su bestia en campo de otro, o sea, John Jairo tiene 5 vacas y Nubia tiene otras 5 vacas en el redil de ella, pero John Jairo cogió y se llevó una de sus vacas para que fuera a comerse el pasto del redil de ella. Mire que no, acá no hay robo, pero le está llevando la vaca al pasto de ella para que el pasto de ella se la coma la vaca de él. Entonces sí se le está comiendo ¿qué? El pasto, por lo tanto le está ¿qué? Robando la posesión de ella. ¿Y cómo dice ahí? ¿Qué tiene que hacer? Y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, ¿qué hará? Eso, hermanos, lo mandó a hacer Dios. ¿Por qué? Porque Shalom, mis hermanos, no solamente es tener paz interior, tener tranquilidad, tener calma, bienestar, salud, sino que la palabra Shalom en la ley de Jehová tiene también que ver con restituir o completar lo que falta. Restituir, restaurar o completar lo que hace falta. Entonces, ¿de qué tenía que darle en el versículo 5 este hombre a la otra persona a la cual le llevó la vaca? ¿Y qué tenía que hacer el ladrón que se robó el buey? Hermano, le pido perdón por los 10,000 pesos que me le robé ayer. Discúlpeme, me perdona, hermano, me perdona. Gloria a Dios. Quedamos en paz. Abracito. ¿Y Dios qué dice? No. Páguele 4 veces, 5 veces lo que te robaste. ¿Por qué? ¿Por qué Dios manda una ley tan dura? ¿Qué es lo que está preocupado Dios? ¿Por la vaca? ¿Por los 10,000 pesos? No, Él está preocupado ¿por qué? Por la persona. Porque de esa manera ambos se están ayudando. Ambos están aprendiendo. ¿Cómo se sentiría esa persona cuando yo voy y le llevo los 4 bueyes? ¿Cómo se siente? Completa. Pero ¿cómo realmente se debe sentir el que está acá? ¿Le dolió? Sí. ¿Le costó? Sí. ¿Qué aprendió?
Y el que no cumplía con eso, ¿qué le pasaba? Lo apedreaban. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Yo espero que usted le esté comprendiendo al Espíritu Santo lo que está pasando con usted y conmigo. Proverbios 16, 7. Dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar ¿en qué? Shalom, en el Antiguo Testamento. ¿Con quién? Con él. Se lo voy a leer otra vez. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Quién hace estar en paz? ¿Quién es el que pone a tu enemigo en paz contigo? Dios, no tú. Porque este que está hablando acá del versículo 7, cuando el camino del hombre es agradable, o sea, cuando él tiene ¿qué? Shalom. Cuando su vida es ¿qué? Íntegramente, ¿cómo? Tranquila, con calma, ante cualquier situación como la que nos está aconteciendo como familia nosotros. Confiemos, tengamos bienestar, tengamos gozo, tengamos calma, tengamos tranquilidad. ¿Qué es lo que el enemigo quiere robarle en el mundo a usted? Porque sabe que usted sin paz no tiene relación con Dios. Y si no hay relación, no puedes agradarle a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva en el huerto? ¿Recuerda Génesis 3:15? ¿Cómo comienza Génesis 3:15? Ahora van a entenderlo mejor. Léalo, Génesis 3:15. A causa de lo que hicieron Adán y Eva, entonces ahora, ¿qué va a haber? ¿Cómo? O sea, ya no va a haber ¿qué? Paz. No va a haber tranquilidad, no va a haber calma, no va a haber bienestar, no va a haber salud. Va a haber enemistad, va a haber enfermedad, va a haber disensiones, va a haber contiendas, angustias, preocupaciones, intrigas, envidias, violencia. Todo lo contrario a Shalom. Aunque Dios hace juicio y es justo en hacerlo, igual manda la solución para que el hombre pueda tener fe. Él le hace juicio a Adán y a Eva, pero también dejó algo que quería enseñarles él a Adán y a Eva. Vaya a Jueces 6, versículo 1 al 6. Está después de Josué. Jueces capítulo 6, versículo 1 al 6. Voy a hacer rápido esta historia para que usted ya la conoce. Yo sé que usted ha leído sobre Gedeón. ¿Recuerdan a Gedeón? Dice el versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, o sea, de los madianitas. ¿A causa de qué los entregó a los madianitas, Paola? ¿A causa de qué? ¿De qué? Que hicieron lo malo delante de quién. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía, mire lo que pasaba, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban.
y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Ellos se robaban todo lo que estos sembraban. Y hoy se dice también en el Nuevo Testamento que el enemigo viene y roba sus frutos. No le alcanza el dinero, no le alcanza el sueldo, no le alcanza su trabajo, no le alcanzan las pastas que tiene que tomarse por las enfermedades que tiene. Es porque hay alguien atrás que tiene la puerta abierta para que venga y robe el fruto de su casa. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Porque hemos hecho lo malo delante de Dios. Y eso malo significa lo que es enemistad con Dios. Eso significa que no tenemos ¿qué? Shalom con Dios. Y mientras usted y yo no tengamos shalom con Dios, el enemigo tendrá la puerta abierta para robarte tus bendiciones. Porque él sabe que mientras no tengas una bonita relación con el Señor, la puerta estará abierta para hacerte sufrir, para hacerte pasar hambre, para mantenerte al límite, y no puedes ver el fruto de tu trabajo. Allí estaba entonces Gedeón, y en el versículo, miremos el versículo, estábamos en el 6, 1 al 6, y miremos qué pasó en el versículo 13. Y Gedeón le respondió, o sea, el ángel del Señor viene, escucha el clamor del pueblo, y entre ellos está Gedeón allí, y se le aparece el ángel de Jehová y habla con él y le dice algunas cosas que tiene que hacer. Y dice el 13: y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Hermano, ¿usted alguna vez le ha tenido que decir a Dios eso? ¿Pero por qué a mí? Si lo que hago es creer en ti, ¿por qué me pasa esto a mí? Dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Entonces Dios se presenta a este hombre Gedeón y le dice que vaya y haga algo. Versículo 14. Y mirándole Jehová, ¿a quién? Diga: a mí. Le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Justificaciones. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces Gedeón le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de lo que tú has hablado conmigo. Y si usted lee la historia, entonces Dios lo manda a hacer un sacrificio y le explica cómo tiene que hacer el sacrificio.
pero Dios se provee de ese sacrificio. Dice el versículo 19: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Qué cosa tan misteriosa. Dios le dice que le ofrezca un sacrificio. ¿Por qué? Porque el pueblo había ¿qué? Pecado. Él era pecador. Necesitaba alguien morir a causa del pecado que habían hecho. Ofrece un holocausto, pero el holocausto no había que hacerlo, sino que había que matar el animal y colocarlo allí. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Trajo fuego de la piedra y consumió el holocausto. ¿Quién? ¿Dios o Gedeón? O sea que Dios participó del shalom. ¿Por qué que tuvo Gedeón con Dios? Paz. Pero cuando hay paz, shalom de parte de Dios, tiene ambos que dar algo a cambio. Entonces Gedeón coloca el cabrito, pero Dios hace ¿qué? El fuego para que se consuma. Cada uno provee una parte. Vaya a Isaías capítulo 9, versículo 6. Dios había dicho en Génesis 3:15 que mandaría ¿qué? Un libertador, una promesa, para que el hombre pudiera volver a tener el shalom, la paz nuevamente con Dios. Vaya entonces a Isaías 9, 6, Isaías 9, versículos 6 y 7. Mire la profecía que ahora está diciendo Isaías 700 años antes de Cristo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ¿cómo? ¿Qué más? ¿Qué más? Padre eterno. ¿Y qué más? Príncipe de paz. No dice rey de paz, porque el rey de paz es ¿quién? Jehová Shalom. Pero él va a mandar ¿qué? El príncipe de paz. Él va a dar algo para que la relación entre el hombre y Dios vuelva ¿a qué? A tener, a reunirse, a relacionarse. Pero en la paz shalom de Dios, ambos tienen que dar algo a cambio, tienen que restituir ambos algo. Sigue diciendo el versículo 7, 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá ¿qué? Límite, no tendrá fin. O sea que la paz que ellos tenían en el Antiguo Testamento era una paz ¿qué? Temporal con Dios. Era una paz temporal con Dios. Era un shalom temporal con Dios. Pero cuando viniera ¿qué iba a traer? Paz por ¿cuánto tiempo? Ok.
Lucas capítulo 2, versículo 14. Dios envía su promesa, cumple con su promesa. Y los ángeles que estaban allí y los pastores que vieron nacer a Jesús en el pesebre dijeron, ¿cómo dice allí los ángeles? Versículo 14. Gloria a Dios, ¿en dónde? Y en la tierra, ¿qué? Paz, buena voluntad para con todos los hombres. Ellos están profetizando algo que ya Dios había dicho del Antiguo Testamento, que ese que iba a venir, ese que había nacido, ¿qué iba a traer? Paz. ¿Y cómo dice ahí? Paz entre quienes. ¿Entre quiénes? ¿Qué va a haber entre los hermanos? Paz, Shalom e Irene en el Nuevo Testamento. Pero esa paz tiene que ir acompañada ¿con qué? Salud, tranquilidad, calma, bienestar, paz interior. ¿Y qué más? Armonía. Esa es la paz que Dios le dejó a los hombres por medio de su Hijo, lo que Él está dando a cambio. Isaías 53:4. Vuelve a Isaías capítulo 53, versículo 4. Dice, ciertamente, esto es muy importante, mi hermano, porque estamos profetizando, o mejor dicho, profundizando lo que usted muchas veces ha leído. Dice acá, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién? ¿Por qué llevó nuestras enfermedades? Porque ¿qué es Shalom? Y también ¿qué? Salud. ¿Entiende eso tan hermoso? Él llevó nuestras enfermedades. ¿Sufrió qué? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora subraya el versículo 5. Mas Él, ¿quién? ¿Quién? ¿De quién está hablando? De mi Señor, de mi libertador, ¿verdad? Está diciendo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo ¿de qué? De nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir cuando dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él? Pero dice el castigo de nuestra paz. ¿Cuál? La que perdió ¿quién? Adán y Eva. Nuestro Shalom que se había perdido con Dios a causa de Adán y Eva, ahora nos lo va a ¿qué? A restituir, a restaurar. Él va a volver a ¿qué? A completar, a que quede entero, a que no hayan grietas en nuestra relación con Dios. Vaya a Romanos 5:1 rápidamente. Romanos capítulo 5, versículo 1. Jesús va a la cruz, muere por nuestros pecados, resucita al tercer día y restaura la relación. Por eso Pablo se levanta acá y dice en el 5:1, justificados pues por la fe, tenemos que, hermano, tenemos que. Esto no es un cuento. Dios nos está abriendo algo hoy en nuestro corazón que no habíamos entendido con respecto a esto. Dice,
allí que tenemos paz para con quién. Ya no es solamente entre los hombres, esta paz es con el mismo Dios Todopoderoso. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y para que usted le quede confirmado lo que está diciendo Pablo, vaya a Efesios 2:13. Efesios capítulo 2, en el versículo 13 al 16 podría ser. Efesios 2, versículo 13. Y yo estoy seguro, hermanos, que usted va a entender esta palabra hoy. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? ¿Cómo? Estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque ¿el que es? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación, aboliendo en su carne, escuche esto, un hijo de Dios no puede tener estas cosas, aboliendo en su carne, ¿qué? Enemistades. Génesis 3:15, ¿cómo comienza diciendo? Y habrá enemistad. Ahora, ¿cómo quedó? Abolida. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. La ley. Por eso no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo ¿qué? Qué casualidad. ¿Será casualidad? Haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas ¿qué? Si tú no te hablas con tu familia, si tú no te hablas con tus hijos, si tú no te hablas con tus compañeros de trabajo, si tú no te hablas con los que te han hecho cosas, no tienes shalom, no tienes paz. Y por eso tienes problemas en tu matrimonio, por eso tienes problemas con tus hijos, por eso tienes problemas en el trabajo, porque necesitas estar en completa paz con Él. Y cuando tú estás en enemistad con tu familia, con tus amigos, con las personas hermanas de la iglesia, hermanos, estás negando el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo. Pero eso es para nosotros, la iglesia, que hemos creído en el Salvador. Y vaya a Colosenses capítulo 1, versículo 15, para ir terminando. Después de Filipenses sigue Colosenses. ¿A cuántos Dios está hablando hoy? Bueno, 2, 3. ¿A cuántos Dios está hablando a nosotros hoy? ¿Cuántos? ¿Sabe? Esto es importante. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Está hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. ¿De qué? Ok, versículo 16. Porque en Él fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 20. Y por medio de Él, ¿de quién está hablando? Y por medio de Él,
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús, o la sangre de la cruz que está allí. ¿Esto qué significa? Jesús, hermanos, es nuestra paz, porque Él nos reconcilió con el Padre. ¿Y por qué es tan importante este shalom? ¿Por qué es tan importante esta armonía, esta tranquilidad, esta calma, esta paz interior, dice la palabra, este bienestar completo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Dios ofreció algo por esa paz. ¿Qué ofreció? A su Hijo. Ahora, ¿tú qué le puedes ofrecer? Y no diga nada, porque es necesario que usted y yo ofrezcamos algo a causa de esa paz, de esa restitución, porque es necesario que ambas partes den mutuamente para estar satisfechos. ¿Usted quedó satisfecho o satisfecha con la obra del Hijo? ¿Sí o no? ¿La cree? ¿Sabe por qué no somos más bendecidos y prosperados? ¿Sabe por qué no llegan las bendiciones como nosotros creemos que deberían llegar? Porque falta que tú y yo demos la restitución a cambio. Y usted dirá, entonces, ¿cuál es la restitución? ¿Cierto? Cuando somos humildes, cuando somos pacientes y cuando amamos a nuestro prójimo, estamos creyendo que tenemos la paz de Dios. Cuando dos reinos entran en enemistad en el Antiguo Testamento y ellos se vuelven a la paz y tienen paz, cada uno debe restituir algo en beneficio del otro. Dios Padre ofreció lo más valioso para él, a su unigénito. Amén. ¿Cómo se llama? Entonces nosotros debemos ofrecer algo a cambio por esa paz que queremos tener con Dios. Y esa paz, mis hermanos, la entendió Pablo. Y la entendió también que la escribió. Romanos capítulo 12. ¿Está preparado? ¿Ya sabe lo que va a traerle al Señor? Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué tenemos para ofrecer? El templo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el templo del Espíritu Santo? Diga yo. La iglesia. Y dice que debo presentar por la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo tiene que ser el sacrificio? O sea, usted tiene que haber nacido ¿de qué? De nuevo. Segundo, santo. ¿Qué quiere decir santo?
Apartado, ¿para quién? Y tercero, agradable a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tengo que tener ¿qué? Fe. Tengo que tener, ¿qué más? Tres cosas: fe, santidad, ¿y cuál es la otra? Y ser un sacrificio ¿qué? Y haber nacido de nuevo. Entonces tendremos paz para con Dios, y Él bendecirá nuestra sementera. Verás el fruto de tu trabajo, y nada te dará desistir de prosperar en todas las cosas. Entonces la verdadera paz, Shalom, consiste en restaurar todo lo que se había roto y restituirlo a plenitud. Hoy, hermanos, tenemos paz para con Dios gracias a nuestro Señor Jesús. Pero esa fue la parte que Él hizo. Ahora nosotros tenemos que dar nuestra parte. Comencemos con nosotros mismos. Shalom. Tengamos paz, armonía, tengamos bienestar y salud entre nosotros, para poder transmitir esto a los otros que están afuera como muertos, separados de Dios, desagradables a Dios, que viven en desobediencia. Y devuélvase a Isaías 26 como regalo para terminar. Isaías capítulo 26, versículo 2 al 4. Y esto lo invito para que usted lo aplique en su vida y por supuesto en la mía. Dice el 26:2: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de ¿qué? Versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ¿qué? Ha confiado. ¿Entiende esto? ¿Lo entiende? Por las misericordias de Dios, ande en completa paz. Dice: tú, Señor, guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y lea el 4: confiad en Jehová. ¿Cuánto tiempo? Perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Dele un aplauso al Señor por su palabra. Le damos el honor y la gloria a Él. Y mientras pasa el grupo de alabanza para que nos cantemos la última adoración al Señor, de alabanza y de adoración, yo voy a invitarlo para que usted ore con nosotros.